Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Para que exista una donación o transfusión sanguínea, vamos a requerir siempre que existan dos personas involucradas, un donador y un receptor. El donador, vamos a pensar que es presuntamente una persona sana. ¿Y a qué me refiero con presuntamente? Pues a veces las personas desconocen cuál es su estado de salud y se enteran hasta después de realizarse estudios de laboratorio, que en este caso adelante te compartiré cuáles son algunos de los estudios que se realizan durante este proceso. Por otra parte, tenemos al receptor de esta unidad de sangre, que presuntamente tendrá que ser una persona enferma. Sin embargo, siempre se ha dicho que la mejor transfusión es la que no se realiza. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen protocolos considerables e importantes, van a existir ciertas limitaciones o riesgos, como en todos los casos posibles en un hospital, en un laboratorio, en un banco de sangre. Oficial Mexicana 253, que es la que te muestro a continuación, que es para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, en el que se sugiere que la sangre y los componentes sanguíneos obtenidos deben ser a partir de donantes voluntarios y que sean altruistas, es decir, que lo hagan de corazón, que no sean remunerados y que sean personas regulares para así asegurarse que reciban una atención de calidad. Esto lo solicita tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, esta no es la única norma que debe estar involucrada. Tenemos otro montón de normas que puedes fácilmente descargar. Si tú entras a Google, puedes poner el nombre de alguna de estas normas y seguramente podrás descargarla en PDF para enterarte completamente de qué trata cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la norma oficial, la 087, que es para la disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Es decir, que todo el material que se desecha posterior a la obtención de estas muestras y de estas unidades de sangre no vayan a la basura municipal. Y bueno, esto debe ser una garantía no solamente para cumplir con las normas nacionales y las legislaciones nacionales, sino también cumplir con estándares que involucren a nivel internacional, garantizando así la seguridad de tres miembros, que sería el paciente, el donador y también el personal de salud que realiza este procedimiento. Ahora, aquí te muestro un diagrama que he realizado para ti, viendo todas estas partes. Tenemos el reclutamiento por parte de los familiares. Cuando una persona entra a una cirugía o por una emergencia, porque necesita la unidad de sangre, le van a solicitar a los pacientes en este caso sus familiares, que recluten a los donadores. Y entonces, vamos a ver cómo los van a reclutar. Muchas veces van a repartir volantes, van a decirle a sus conocidos de manera personal. Actualmente se utiliza mucho las redes sociales, que comparten en Facebook, comparten en Instagram y le dicen, oye, por favor, comparte para que alguien vaya a donar. Pueden acercarse a las comunidades, por ejemplo, a las iglesias, a las academias de policía, a un equipo de fútbol, por poner algunos ejemplos, o vocearlo por la radio. Sin embargo, este reclutamiento suele ser masivo y entonces se requiere un tamizaje para proceder a la toma de muestra. ¿Cómo es este tamizaje? Bueno, cuando el donador llega al banco de sangre, va a pasar primero a una exploración muy rápida en el que se le va a solicitar su identificación, que en nuestro caso en México sería el INE, y se le va a preguntar si cumple con el ayuno. Si en este punto el donador dice yo no traigo mi identificación, vamos,
se cancela la toma hasta que cumpla con ese requisito. Después, la persona que va a realizar esa toma de muestra va a ver que tenga un calibre de sus venas adecuado, va a ver, voy a persuadir, veo que tiene un piercing, veo que tiene un tatuaje. En ese momento voy a preguntar rápidamente, ¿cuándo fue que te hiciste este tatuaje? Y claro, el tatuaje no requiere que tengan un periodo para garantizar que si se hace una prueba serológica, ellos van a poder decir efectivamente no hay un riesgo. Por ejemplo, si yo veo que el donador tiene alguna mancha blanca en su cabello que parece una micosis o una tiña, eso es un motivo para descartarlo. Si yo veo que tiene sus ojos amarillos, su piel amarilla, que es una persona ictérica, puedo sospechar que tiene algún problema en el hígado, entonces voy a descartarlo. Volvemos al término presuntamente sano. Y bueno, se va a tomar una muestra de sangre en el que se va a identificar el grupo sanguíneo para ver que sea compatible al que se va a donar y una biometría hemática completa. Desde aquí nosotros estamos reduciendo tiempos, estamos garantizando que todas las personas que no tienen caso que pasen a la siguiente etapa se vayan filtrando. Procedemos después con todos los que cumplieron con estos lineamientos a la valoración médica y exploración física, que esta va a ser realizada por un médico. En este caso, el médico va a hacer un historial que es aproximadamente unas 5 o 6 hojas, dependiendo del formato que utilicen en cada hospital, en el que el médico te va a preguntar cuáles son las prácticas de riesgo, por ejemplo, en relaciones sexuales, o por ejemplo, hablábamos hace un momento de los piercings, de los tatuajes, si se han realizado en un lugar seguro, a qué te dedicas y seguramente en este punto podrías preguntarte, bueno, ¿y qué tiene que ver a qué se dedica una persona? Pues existen trabajos que incrementan el riesgo. Por ejemplo, una persona que se dedica tendrá más posibilidades de transmitir alguna enfermedad a una persona que será el receptor y que estamos hablando de un paciente enfermo que no requiere mayores complicaciones. Es decir, a este paciente no le hace falta tener un problema adicional, necesita que se le resuelva el problema que tiene en ese momento. Y bueno, se realiza una exploración física en el que el médico, o bueno, en este caso con ayuda de su enfermera, van a revisar la temperatura corporal, que no debe ser mayor a 37 grados, frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. En este momento volvemos a lo mismo. Si el médico detecta que no cumple con estos requisitos, se, por así decirlo, se cancela o se suspende hasta que pueda cumplirlo, o definitivamente hay personas que ya no van a ser candidatas. Antecedentes, por ejemplo, de cirugías. Si tú te has realizado una extracción de una muela, debes dejar un periodo de ventana para poder ser candidato. Si tienes antecedentes penales, si eres un consumidor de sustancias nocivas, sobre todo cuando son de vía intravenosa, no vas a ser un buen candidato para una donación. Recordando que siempre la donación es con la intención de salvar y de ayudar. Posteriormente, si ha cumplido con todos los lineamientos hasta este momento, vamos a pasar a la serología y autoexclusión. Una persona que ya ha sido aprobada va a pasar a que le tomen la unidad, que son aproximadamente 450 mililitros de sangre y que para su correcta conservación. Y bueno, ¿qué es la serología? Bueno, la serología es cuando se le van a realizar pruebas para descartar que pueda tener VIH, hepatitis tanto B como hepatitis C, que pueda tener brucela, trypanosoma cruzi, treponema pallidum. Esto va a ser por normatividad, no podemos excluir ninguna de estas pruebas.
Y finalmente, el donador va a tener la oportunidad de decir no quiero donar hasta el final de manera anónima o por así decirlo sin sentirse comprometido. ¿Por qué? Porque algunas veces la familia, por ejemplo, es la madre y es el hijo, y toda la familia le dice, debes de donar porque es tu mamá, debes donar porque es tu hijo, debes donar porque, y entonces las personas se sienten comprometidas y obligadas. Entonces al final se les otorga un pequeño formato en el que ellos van a tener su nombre, su folio, su firma, y ellos pueden marcar ahí si consideran que su sangre es segura o no, porque puede ser que durante la exploración que ocurrió con el médico, por vergüenza, no dijeron que habían tenido una práctica de riesgo porque iban a sentirse comprometidos a que los cuestionaran. Entonces, esa es como la última oportunidad que tienes de decir, no, mi sangre yo considero que no es segura porque omití decir X situación. Y bueno, posteriormente, que ya se liberó la unidad, que ya todas las pruebas fueron negativas para estas enfermedades como hepatitis, VIH, etcétera, de las que le comentaba, vamos a proceder al fraccionamiento y liberación de eso. Existen unas centrífugas que son bastante grandes, son prácticamente el tamaño de una lavadora, y entonces se van a centrifugar, es decir, que se van a separar en diferentes componentes. Y bueno, tienen que darse de alta en un sistema que tiene un registro como una cadena para llevar un control que lleva un folio y se les imprimen etiquetas que no son a mano, sino que ya vienen predeterminadas con un formato digital. Y bueno, van a pasar a un almacenamiento que se le conoce como sistema FIFO. ¿Qué quiere decir el sistema FIFO? Bueno, el sistema FIFO es primeras entradas y primeras salidas. Es decir, que las primeras unidades, las que llegaron el lunes, van a salir antes que las que llegan al día siguiente, es decir, el martes, y van a ir acomodadas en este orden. Entonces, las primeras que llegan son las que van a salir, y de ahí van a salir las que llegaron después, y las más nuevas se van a quedar hasta el final. Entonces, estas unidades debemos considerar que tienen diferentes tiempos de duración. ¿Por qué? Porque de una sola unidad podemos obtener un paquete globular, es decir, el que contiene eritrocitos y leucocitos, y que van a ser conservados hasta 2 meses en refrigeración de 4 a 8 grados centígrados. Las plaquetas, que es la porción más pequeñita y que se rescata de una manera diferente, y que va a durar únicamente 15 días y se va a mantener a 37 grados centígrados en una incubadora que tiene movimiento para que no se aglomeren. Y finalmente tenemos una conservación de hasta 1 año y va a ser en congelación a muy bajas temperaturas de menos 70 grados centígrados. Esto quiere decir que cuando tú acudes a donar a una institución, no vas a prácticamente a darle la sangre a una sola persona porque se va a fraccionar en 3, y además probablemente no le toque a tu paciente directamente. ¿Por qué? Porque tu unidad, al ser más nueva, pasará a la lista de espera. Eso quiere decir que nosotros no podemos decir, yo me voy a hacer responsable de mi unidad, de lo que les comentaba, que tiene que ser una unidad completamente segura, y entonces van a ir en este orden. El que lo ocupa primero es la unidad más antigua, y todos vamos a ser responsables en este punto de contribuir de una manera positiva. Posteriormente vienen las pruebas de compatibilidad. Esto es para tener una certeza de que la sangre no pueda, independientemente de que ya sabemos que es segura, no pueda generarle algún problema por hemólisis de la incompatibilidad.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si el donador puede ser del grupo A, B, AB o del grupo O con un RH negativo o un RH positivo, de la misma manera que el receptor. Entonces, aquí les muestro cuáles van a ser compatibles. El donador A positivo va a poder donarle tanto a un receptor que sea positivo. Y bueno, aquí les pongo todos los ejemplos que lo podrán consultar, y este lo obtuve del Banco de Sangre Central, que fue propuesto por la doctora Lidia González Pérez, pero bueno, obviamente esta información la puse aquí para simplificarlo, pero bueno, ya es una información que es bastante conocida y documentada. Y bueno, finalmente vamos a ir a lo que es la transfusión. Y en la transfusión es cuando finalmente ya sabemos que el paciente es compatible con el donador, que en este caso, pues no sabemos exactamente cuál fue la persona que donó. Obviamente el banco de sangre sí va a tener todos los datos, y va a tener las validaciones y la liberación de estas muestras, pero en nuestro caso seguramente lo hablaremos como un donador anónimo, ¿no? Pero bueno, en este caso sabemos que la transfusión va a ser de gran utilidad para un montón de pacientes que puedan tener enfermedades como cáncer, sobre todo personas con leucemia o personas que fueron atropelladas o cualquier accidente automovilístico, en el riesgo laboral, y que todos estamos propensos en algún momento a necesitar una unidad. Incluso las mujeres cuando van a dar a luz también requieren una unidad que muchas veces no se les coloca porque no es necesaria, recordando la frase que dijimos al inicio: la mejor transfusión es la que no se realiza. Sin embargo, cuando ya no hay opción, pues bueno, aquí tenemos toda esta información que espero que sea para ustedes útil. Y bueno, también conseguir un donador, ya que todos estos lineamientos en el proceso se quedan un montón de personas, porque a lo mejor lograron reclutar a 30 personas, a 30 donadores, pero solamente 1, 3 o 5 fueron viables hasta este punto de la transfusión. Y muchos se quedaron en el camino, no porque no tuvieran la voluntad de donar o de hacerlo, simplemente porque no cumplieron con alguno de los requisitos. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.